Son las 9 de la mañana en punto. Aquí continúan en la mesa Emilio Álvarez y Casa y Jorge Gaviño, quien estaba pendiente de completar la mesa de la lista de ¿qué impresentables? Sí, yo decía que Cabeza de Vaca, que encargado del tema de seguridad, no ha sacado ni la cabeza porque está huido. Gurría, que fue el encargado del FOBAPROA, que nos dejó una deuda hasta 2070 aproximadamente. Vamos a estar pagando los mexicanos 2070, pero eso sí, él se jubiló con un año de servicio en AFIN, un solo año, a los 43 años, con 120,000 pesos al mes. Uh-huh. ¿Qué ética tiene ese señor que nos deja un programa de gobierno? Alito Moreno, que quiere matar de hambre a los periodistas, dice hay que matarlos de hambre. El señor Cortés con sus pactos de Coahuila, dirigente del PAN, que está hablando de que necesita notarías, tesorerías, organismos autónomos. Estos señores son impresentables y son los que manejan la campaña de Xóchitl. Uh-huh. Bueno, hay que preguntarle al gobernador de Querétaro qué opina del señor Cortés. Y bueno, de Zambrano, pues ni hablar de él. ¿Qué decir de Jesús? ¿Qué decir de Jesús? ¿Qué decir de lo que no se haya dicho? Entonces, todos estos personajes pero te pregunto, ¿qué dices de Jesús? ¿Cuál es el problema con Bueno, Jesús? Pues con él, que es inconsistente en lo que piensa, dice y hace, que cuando menos no tiene congruencia en lo que dice, piensa y dice hace. Entonces, yo lo dejaría ahí en ese sentido. Es una persona que no se puede confiar en él, precisamente porque no tiene congruencia entre su pensamiento y su acción. Mira, yo creo honestamente que Morena no tiene autoridad moral para venir a hablar de eso. Mario Delgado es el líder del huachicol industrial atómico. Es decir, ya hasta tiene una serie de investigaciones, financiaron la campaña de Sinaloa y de Tamaulipas y su propia candidatura en Morena está investigado, los medios lo han dado a conocer. Eso es así. Uh-huh. Y quien tenga duda también, lea el editorial de hoy de Héctor de Malión del pacto de este gobierno con el crimen. Léalo, nada más por obvio de tiempo. El Partido Verde. Ahora resulta que el Partido Verde, con el Niño Verde, que tiene 25 años, son los líderes de la democracia, dueños del partido. Jorge Anaya, el PT, que es dueño del partido. O sea, ¿con qué autoridad moral hablan de democracia, por el amor de Dios? Y además, mira, sí hay un fenómeno que es muy importante. A Cabeza lo persiguen porque no quiso entregar, como pasó con Campeche, con Eliseo. A los que se enfrentan a este gobierno utilizan la justicia para perseguir a la oposición. ¿Cabeza de Vaca es un perseguido político? Sí, por supuesto que sí. Y lo mismo hicieron en la Ciudad de México, utilizaron todo el aparato, no para proteger a las víctimas del feminicida, sino para perseguir a la oposición y a los propios adversarios como Monreal. Ahí está la investigación del New York Times. Y sí creo que hay que tomar en cuenta que ya el Tribunal Electoral dijo la intervención tan notable que tuvo el crimen organizado desde el 21 en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, y eso es un pacto con el gobierno. Entonces, ¿qué creo? Que el fenómeno de cuando hablan del FOBAPROA, digo, si este gobierno acaba de pedir 2 FOBAPROAs, por supuesto que eso estuvo mal y reprobable, pero acaban de pedir 2 FOBAPROAs, Jorge. ¿Estuvo reprobable? Es reprobable el FOBAPROA. Es reprobable. Pues y ese señor déjame acabar la idea, nada más te hago un paréntesis. Para que puedas decirla completa. Déjame que termine. Ustedes pidieron 2 FOBAPROAs de deuda. Ahora, Jorge, 2 FOBAPROAs. 2. A ver, Jorge. A ver. ¿En qué está la deuda del FOBAPROA? Primero, explícame explícame la pregunta para que te pueda contestar. Lo que yo te quiero decir es, tú dices que es reprobable lo del FOBAPROA. El señor FOBAPROA, Gurría, que ya nos dejó una deuda hasta el 2070, fíjate. O sea, solamente nuestra conductora va a vivir en ese año, nosotros ya no. Pero en el 2070, fíjate, al 2070 va a seguirse pagando todo el FOBAPROA. Y este señor fue premiado a jubilarlo a los 43 años con 120,000 pesos al mes, teniendo prestaciones y todo esto. Es reprobable. Ustedes pidieron 2 FOBAPROAs de deuda para este año. Terminar. Xóchitl le deja a ese señor FOBAPROA su programa de gobierno. Pues entonces, ¿para qué va a gobernar? O sea, imagínate, no solamente es quién gobierna, sino para quién se gobierna. Y está muy claro para quién se gobernó. Y ese señor FOBAPROA es el que hizo, y le aplaudieron, el programa de gobierno de Xóchitl. Contéstame eso, por favor. Lo que te contesto es que me interesa tu opinión. Sí, porque lo que no estás tomando en cuenta es que es un equipo extraordinariamente amplio y plural. No, sí, extraordinario. Pero no, perdóname. Cabeza de Vaca, seguridad, y el señor FOBAPROA. Lo que tú tienes que tener absolutamente claro es, uno, no tiene autoridad moral para hablar del tema cuando ustedes endeudan 2 FOBAPROAs este año. A ver, te vas por el asume.
Asume, pero si yo te lo pregunté primero. Te estoy contestando. Asume que ustedes endeudaron este país con 2 FOBAPROA. Vas a ver en la crisis económica que viene porque está con alfiler. Pero 2, ¿con qué el programa económico, el programa social está hecho por más de 300 especialistas. No te acepto esa caricatura, esa reducción que es, no te la acepto. Lo que sí te puedo decir es que Claudia estaba haciendo un programa encabezado con Ramón de la Fuente, que tuvo que hacer un lado porque el presidente le dijo cuándo era su programa el 5 de febrero. Le sacó las reformas constitucionales y Claudia dijo, asumo absolutamente por completo. Entonces le dijimos, miren, pasen a Palacio Nacional por las copias de lo que dijo el presidente, porque ese va a ser su programa. Bueno, entonces, hay 300 personas notables, como los intelectuales de ustedes, 300 personas notables, 300 personas notables, y yo te digo, el que encabeza esas 300 personas notables que tú dices, sí lo encabeza. A ver, estuvo 15 años entonces, en la OCDE. Pero ¿quién lo entregó? ¿Quién lo entregó? Perdóname por el amor Ahora, de Dios. Ahora mira, hablando de la OCDE, ¿por qué vamos a ganar? La OCDE dice que México es el segundo país de la OCDE de la gente que confía en su gobierno. Fíjate, que a ustedes les gusta mucho la OCDE. Por eso vamos a ganar, porque cuando ustedes dicen hay un gobierno pésimo, bueno, dirán ustedes misa, pero la OCDE dice, y lo puedes revisar, que México es el segundo país en donde la gente confía en su gobierno. La confianza del presidente no es voto, Jorge. Y yo sí creo... Ustedes se la han pasado criticando al gobierno. Bueno, esa es su campaña política. Hay elementos fundados cuando ves los homicidios, la salud, la economía, el tema de los apagones, el tema del agua. Hay elementos fundados, Jorge. Perdóname. A ver, te voy a dar elementos fundados. El salario mínimo. Eso, el salario 80% mínimo, es mérito de los empresarios, no del gobierno. No, perdóname. Perdóname, si lo pagan los empresarios. Pero es la conducción del gobierno, es la conducción clara. A ver, 3 sexenios subió 17 pesos el salario mínimo. Mira, Jorge, con el PRIAN. Espérame, 17 pesos. Y y ahora en 4 o 5 años subió 170 y tantos pesos, nada más. Ese es un tema. Que con las remesas hacen caravana con sombrero ajeno. Otro dato de OCDE. Somos el país más alto en el mundo que está en empleo pleno prácticamente. No, hombre. Bueno, están las cifras. Sí, pero entonces toma el otro dato sobre subempleo. Ok, toma el dato del subempleo, toma el dato de los 30 millones de personas sin salud, Jorge. Subempleo, pero es mejor el subempleo que el desempleo, como ustedes lo tenían. Es que me parece que los dos están dando cifras correctas. O sea, una cosa no elimina la otra. El problema de salud, de seguridad, etcétera, y el tema del salario mínimo, que a mí me parece muy rescatable. No, y el tema de que somos el primer socio comercial de los Estados Unidos y que la inversión directa en México es histórica, y todos esos datos en donde la confianza del pueblo hacia el gobierno es única. Fíjate, en segundo lugar de la OCDE. Entonces ustedes cuando critican al gobierno... No, se vale. Yo no digo que no se valga. Es absolutamente cierto y es absolutamente tomado, mi Jorge. El tema sustantivo es, no puedes nada más tomar lo que te conviene. Tienes que tomar todo. Pues es lo que te estoy diciendo. No, mi Jorge. Pues es que para ti todo está mal. No todo está mal, pero lo que... El salario mínimo es de reconocerse, ¿no? Mira, hay 3 cosas que se pueden reconocer. El incremento del salario mínimo, lo único que digo es que eso lo pagan los empresarios, no el gobierno. Segundo, me parece pertinente que se hayan subido que quien no pagaba impuestos, pague impuestos. Y tercero, me parece que hubo reformas constitucionales que se avanzaron en democracia social. Por ejemplo, los programas sociales están en la Constitución gracias a que la oposición votó por ellos. Tan cierto eso como lo que también menciona el senador Icaza, el tema de la inseguridad, el tema de los servicios de salud, es decir, si hay algunos pendientes que dejan claro. Hay que apuntalar acierto y desterrar errores, estamos de acuerdo, pero la verdad es a medias. A ver, se logró poner en la Constitución los programas sociales, gracias a Morena y gracias a que la mitad, fíjate, te voy a decir los datos concretos, si tú no me puedes mentir porque aquí tengo los datos, la mitad del PRI votó a favor de esto y todos los aliados nuestros votaron a favor de los programas sociales. El PAN... Son las 9:16 minutos. Bueno, pues el debate no se termina, pero hay que cerrar. Estamos el domingo ante un proceso electoral sumamente importante. ¿Con qué cerrarías, Emilio Álvarez Icaza? Yo cierro esencialmente, déjenme dejarles 3 ideas. Punto número 1, vamos a tener una elección cerrada y hay que estar en el ánimo de defender el voto. Número 2,
vamos a votar todas y todos. Yo invito, y creo que la parte fundamental del cambio democrático tiene que ver para enfrentar esta regresión que estamos viviendo, y es lo que me motiva a mí en la coalición Fuerza y Corazón. Estamos viviendo un fenómeno de regresión de libertades y derechos, los peores momentos de violencia, de salud, de economía y de servicios públicos. Y por eso creo que es fundamental salir a votar. Tercero, es indispensable que el INE esté a la altura. Y yo creo que eso no ha sucedido. Jorge Gaviño. Yo creo que la oposición debería, en lugar de fijarse tanto en quién gobierna, fijarse en para qué se gobierna, porque finalmente esa es nuestra fortaleza, que nosotros vemos que es necesario atender a las clases más necesitadas, eliminar la pobreza extrema de este país, y eso es lo que se está haciendo, y por eso tenemos el apoyo mayoritario. Antes se gobernó para una clase minoritaria, ahora se está gobernando para una gran mayoría. En 35 millones de casas, hay 32 millones de personas que en esas casas reciben cuando menos un programa social. Por eso tenemos la mayoría. Hay que hacer un equilibrio de clases. Nosotros pensamos que hay que fortalecer la política para los que menos tienen, observar y ver hacia el sureste mexicano como se está atendiendo ahora, como nunca se atendió en la etapa neoliberal, y nosotros pensamos que los enemigos de la sociedad, que hay muchos, son los enemigos del Estado, y que todas las fuerzas democráticas deberíamos apoyar al Estado mexicano para evitar que los enemigos de la sociedad sigan avanzando. Y nosotros queremos hacer una invitación a nombre de la doctora Claudia Sheinbaum. El día miércoles 29 a las 4 de la tarde, los esperamos en un cierre magnífico en el Zócalo de la ciudad para conjuntar las fuerzas democráticas, darnos un abrazo y ver hacia la elección. Vamos a ganar el 2 de junio la elección porque tenemos la razón y tenemos a la mayoría. Gracias a los dos. Nos vemos, Emilio, la próxima semana. Y nos vemos el miércoles, Jorge. Gracias. Gracias. Muy buenos días. En la línea el consejero electoral Arturo Castillo. Consejero, gracias y buenos días. Azucena, buenos días.